Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España. Permítanme agradecerles, lo primero, su presencia aquí esta tarde con nosotros a esta nueva sesión del ciclo La Biblioteca de... Este es un ciclo que no es nuevo en la Biblioteca Nacional, es un ciclo ya veterano. Yo me atrevería a decir que hace ya 6, 7, a lo mejor incluso 8 años que iniciamos este ciclo. Los últimos años lo hemos tenido un poco dormido, no aparcado, pero sí un poco dormido. Este año lo hemos retomado de nuevo. Estamos dándole otra vez vida a este ciclo. Es un ciclo que a mí me parece un ciclo verdaderamente interesante porque al invitado que traemos no le pedimos que nos hable de su última obra, no le pedimos que nos hable de un tema que domine, sino que lo que le pedimos es que nos hable de algo que a mí me parece que es algo muy íntimo. Le pedimos que nos hable de su biblioteca, que nos hable de los libros que le han formado, los libros que ha leído, los libros que en definitiva le han convertido en quien es. Y como decía Borges, uno llega a ser grande por lo que lee, y luego añadía que no por lo que escribe. Pero en definitiva eso es una verdad, lo que nos hace llegar a ser lo que somos, lo que nos define, en cierta manera muchas veces son nuestras lecturas. Hoy, precisamente, para hablar de sus lecturas, para hablar de su biblioteca, de sus libros, hemos invitado a Rafael Moneo. Que yo trate aquí de glosar la figura de Rafael Moneo o de hablar de su obra sería un esfuerzo absolutamente vano. Todos le conocen de sobra, todos conocemos de sobra quién es Rafael Moneo, y si a alguien se le escapa un dato, en el folleto que les hemos dado a la entrada lo tienen claramente. Y para acompañarnos en este viaje por la biblioteca de Rafael Moneo, tenemos con nosotros a otra persona que tampoco necesita ningún tipo de presentación. Es Jesús Marchamalos, un amigo ya de la casa, nos ayuda en muchas de estas tareas y es un gran conocedor de bibliotecas propias y ajenas, sobre todo. Entonces, nada más por mi parte, reiterar el agradecimiento por estar aquí y pedirles un aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Buenas tardes a quienes nos ven desde casa a través de este mundo moderno que creo que se llama streaming, y les saludamos también. Es un gusto poder entrar en casas de lectores a través de la pantalla del ordenador. Nos han aplaudido, así que ahora solamente tenemos la posibilidad de hacerlo bien, don Rafael, de mucha presión inicial, pero seguro que salimos airosos. Buenas tardes, insisto en que gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la biblioteca de Rafael Moneo. Iba a leer algunas de las líneas que contiene este folio, esta cuartilla que les han entregado a la entrada, y efectivamente creo que Rafael Moneo no necesita de más presentación, los datos los tienen ahí, pero sí conviene recordar que algunos de estos edificios que nos han dejado conmovidos, deslumbrados, son obra de Rafael Moneo. Es, por ejemplo, la ampliación del Museo del Prado, que si no han visitado, les invitamos a visitar, el Museo de Arte Romano de Mérida. Estuve el otro día en Mérida y por un poquito no pude ir de nuevo a ese museo que siempre, ya digo, nos dejó en su momento deslumbrados. El Cursal de San Sebastián son algunas de las obras de Rafael Moneo. Buenas tardes, don Rafael, ¿cómo está? Nos vamos a llamar de usted, para darle cierta formalidad, ¿le parece bien? Muy bien, Jesús. Yo le voy a llamar de usted, puede llamarme, por supuesto, como guste. Trataré de no pegar el tratamiento, ¿eh? Bien. El otro día tuve la fortuna de ir a ver la biblioteca de Rafael Moneo, gracias a que nos permitió visitar la biblioteca y fotografiarla. Ustedes van a poder hoy visitarla también con nosotros. Tiene el estudio, un estudio bonito, luminoso. Vamos a apagar las luces, vamos a ver alguna diapositiva. Don Rafael, ahí puede verlo usted, o en este monitor de aquí, y vamos a ver algunos de los lugares donde trabaja Rafael Moneo y algunos de los lugares donde tiene sus libros. No sé si han visitado alguna vez un estudio de arquitectura. Hay gente que trabaja con él, está viendo lo bonito que queda su lugar de trabajo en las fotografías. Esta es la mesa, me dijeron, bueno, esta es la mesa donde Rafael Moneo trae los libros de casa. Esta
este lugar de trajín que muchos tenemos en nuestras bibliotecas, donde vas trayendo libros que van cobrando cada vez corporeidad hasta que al final tienes que dejar de utilizar la mesa porque está inevitablemente llena de libros. Esta es su mesa de trabajo, limpísima, ordenadísima. No sé si tiene que ver con que le visitábamos y decidió ordenar la última hora para las fotografías, pero tiene estos libros, nos comentó, con los que trabaja. Tenía que ver esto que vemos con un artículo que estaba escribiendo. Él ahora nos lo va a explicar muchísimo mejor. Y después tuvo la amabilidad de llevarme por las distintas bibliotecas que están en el lugar donde trabaja, en el estudio de Rafael Moneo. Me encantó esto porque le dije, oye, parece la máquina aquella de Alan Turing, con la que, recuerdan si han visto la película de Enigma, esta máquina de Turing que giraba, es un planero, confío en haberlo dicho bien, un lugar donde en las bibliotecas de los estudios, las librerías acogen, como es natural, los planos de los edificios, de los proyectos en los que han trabajado, y a partir de ahí todo era un sinfín de estanterías donde había, como en estas, revistas, libros y monografías de arquitectura, libros de urbanismo, este archivo de cursos y conferencias que me mostró, de los distintos cursos y conferencias que ha ido dando. Aquí vemos a don Rafael el otro día buscando, no recuerdo exactamente qué, e imagino que él tampoco, pero sí que abrió uno de estos archivadores y dijo, bueno, pues este es el curso del año pasado y fíjense la letra con la que escribe estas clases. Esta es, por ejemplo, de Cambridge, del 24 de febrero de 2016. Le elogié la letra, digo, tiene una letra con mucho carácter, muy bonita, y la verdad que pienso que lo puede verlo en cualquier sitio, donde le venga bien. Bueno, pues este es el estudio, esta es la primera biblioteca que vimos. Encima de las mesas, en vez de tener floreros como todos tenemos en casa o un plato con las llaves, pues tiene maquetas preciosísimas, curiosísimas maquetas de estos edificios y de estos proyectos en los que ha ido trabajando. Y vimos esto de esta manera, un poco deprisa, estaban trabajando y dijo, bueno, ahora vámonos a casa, y don Rafael se puso su sombrero elegantísimo, como ven, que se quitó para la fotografía, y desde la salida hice la foto a este edificio del barrio del Viso, en Madrid, del arquitecto Bergamín, me contó don Rafael. ¿Es de Bergamín el edificio? El bueno, hermano, me refiero, claro. No estoy seguro que este sea de Bergamín, pero puede que sea de su sobrino Luis Felipe Vivanco, porque el Viso se construyó en los primeros años de 1930 y lo construyeron Bergamín y Blanco Soler. Después de la guerra se había llegado hasta lo que es hoy la calle Cinca y la calle Segre, que bajaban a los descampados, que es donde hoy está el estadio de Chamartín. Y creo que la casa en la que estamos nosotros se construyó el año 40, 41, y sé que replicando y bueno, siguiendo estrictamente las pautas de las casas de los años 30. Quien continuó la obra fue el poeta Luis Felipe Vivanco, que era el sobrino de Bergamín. Ahora mismo no sé quién firmó esta casa, pero siempre he oído que era de principios de los años 40. Una casa, en todo caso, preciosa. Yo le confesaba que he pasado alguna vez por ahí, camino del CSIC, no sé si es una de estas calles, y siempre uno se pregunta cuando pasa por estas casas bonitas, ¿quién vivirá aquí? ¿Quién trabajará aquí? La próxima vez que pasen, ya saben que en esta en particular, preciosísima e inconfundible, trabaja don Rafael Moneo. Se graduó, lo pone en la tercera línea de su currículum, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en el año 61, pero me contó el otro día, podemos encender un ratito las luces, luego vemos algún rincón más de la biblioteca, que digo que me contó que había sido un estudiante inquieto, que había llegado a ese Madrid de mediados de los años 50 sin una idea clara de si estudiar filosofía o estudiar arquitectura. Y hubo una duda y unos años que no sabía por dónde tirar. Pues así es. La mía no fue una vocación clara desde el principio hacia la arquitectura. Más bien me interesaban así lo que genéricamente
se llaman las humanidades y la pintura. Bueno, aunque me esforzaba por jugar bien al fútbol, seguramente digamos que lo que puede dibujar más lo que fue mi vida en el colegio era el haber animado, inspirado una revista estudiantil primero que se llamó El Chopo y luego más tarde en Tudela otra que se llamó Cierzo, con más pretensiones, publicadas en los años, entre el año, yo vine aquí a Madrid el año 54, pues se debió publicar 4 o 5 números entre el 55 y 56, una revista que reflejaba, no sé, la admiración y las fantasías con que las gentes de provincias mirábamos lo que era la vida intelectual de Madrid. Como digo, yo había durante el bachiller prestado mucha atención a la pintura y entonces, bueno, fue un empujón de mi padre decidido a que estudiase una carrera que tenía un horizonte práctico más claro, como era la arquitectura. Y así vine a Madrid, siento, bueno, no poder ofrecer, no sé, lo que fue mi iniciación como una llamada así inevitable. Casi como lo de Pablo de Tarso, dice, iba un día y decía, oye, dos cosas que divertido, lo mal que hemos jugado siempre al fútbol los lectores, todos los lectores tenemos un pasado de inutilidad futbolística en el colegio, nunca nos llevaban a los partidos, siempre nos ponían que íbamos con el libro y todo esto, y luego su padre, que ojo, su padre para la carrera, porque definitivamente no sé si hemos perdido un buen filósofo, pero indudablemente hemos ganado un arquitecto magistral, de modo que su padre estaba encaminado. Bueno, no lo sé, Jesús. Lo que sí estoy seguro es de que si tuvieras que repetir lo que fue mi elección, caería otra vez en las garras de la arquitectura. No me veo siendo otra cosa que arquitecto y realmente es una profesión que colma o que satisface a un tiempo lo que pueda ser una, no sé, el deseo de intervenir directamente a dar forma a las cosas con la conciencia de que la arquitectura es un hecho en el que confluye y uno llega a ver latir en ella la vida, sea la vida en términos de ideas, como sea en términos estrictamente técnicos o económicos, o realmente, no sé, para mí la arquitectura, digamos que compendia y es quizás una de las profesiones que permite tener la sensación de estar más vivo en el mundo. Supongo que a un cineasta le parecería lo mismo, o a un abogado, pero el problema de dar forma a las cosas no es tan evidente en el modo en que se da forma a la vida social siendo un legislador o siendo tan siquiera un médico curando o contribuyendo a hacer la vida de los demás. Y sin embargo, el arquitecto sí que nota que la sociedad pone en sus manos o deja en sus manos esta voluntad de adquirir una forma al servicio de la vida. Bueno, ha sido una defensa apasionadísima de la arquitectura. Siempre buscamos por deformación profesional los titulares y se me ha escurrido este que tenía, pero creo que algo así como la arquitectura es de esas profesiones donde con más sentido se siente la vida.
Bueno, más o menos eso era una de las frases. Lo he hecho mal, pero claro, aquí anotando deprisa no puede ser. Vamos a volver a ese Rafael, que no sé cómo lo llamaban en casa, si era Rafita o Rafaelito, siempre en las casas son muy generosos con los diminutivos cuando uno es niño, y de aquellas primeras lecturas que me contó, aquellos primeros libros. En su casa había libros, padres lectores. ¿Son importantes los padres lectores para que los hijos lo sean? En mi casa, la casa de un profesional, de un ingeniero industrial, casado con una persona, con una mujer que venía de un medio más cultivado, que era Madrid. Había libros, pero no un modo excesivo. En casa, digamos, estaban las novelas que en aquellos momentos fueron populares. Recuerdo Nada, por ejemplo, muchísimo, pero seguramente, o por parte de mi padre, mucha atención a los libros de un compañero suyo de bachiller, José María Iribarren, que escribía cosas locales. Navarrerías es el título de uno de sus libros, y que realmente casi cada año o cada 2 años ofrecía un libro nuevo que considerar. Quizás los libros que yo recuerdo que mis padres y sobre todo mi madre leía con más gusto, yo creo que fueron los libros de Marañón. Recuerdo el Antonio Pérez, recuerdo el Conde Duque de Olivares, de esos libros que en realidad seguramente a una persona con capacidad de proyectar desde un libro vidas más amplias lo permitían. O sea, vuelto otra vez a tener en las manos las biografías que Marañón hacía de personajes importantes de la historia, uno entiende bien hasta qué punto alguien en provincias se pudiera sentir satisfecho con esas lecturas. También algo recuerdo Stefan Zweig, pero los libros en que en realidad yo como niño me inicié, yo creo que fueron otros. Por ejemplo, en cuanto a revistas, una revista que a mí que todavía recuerdo y que he perdido contacto con ella porque no la recuerdo en mi casa de Tudela, era una revista argentina que se llamaba Villiquen. Era una revista de los años 40 que alguna vez que he vuelto a tenerla en las manos realmente he llegado a entender bien porque me atraía tanto. Pero pronto caí en Salgari, por ejemplo, leí mucho Salgari, más que Julio Verne, por ejemplo, el mundo de aventuras, y ese mundo de aventuras cambiante que es Salgari, yo creo que me atrajo sobremanera. Y me recuerdo un niño también con unas anginas, leyendo de un tirón los 10 tomos de la primera serie de los episodios nacionales. Eso, claro, realmente es un libro que marca, porque sin querer era otra historia de España, distinta también a la que recuerdo siendo un niño, que nos leían algunas páginas de la historia de La Fuente. No era la historia académicamente contada, sino que era esa historia viva de aquel niño Araceli, ¿no? que nació sin nada y lo fue todo, ¿no? Esa identificación al final con ese personaje que corre en esos años de... El otro día comentábamos en casa cuando nos contó estas fiebres. Hay que ver la cantidad de labor que ha hecho por la lectura las enfermedades infantiles, las paperas, las gripes, las anginas, estos periodos de fiebres indefinidas que uno pasaba de repente 3 semanas en cama, donde muchos descubrimos, claro, esos libros se descubrían. Yo me acuerdo perfectamente en casa cómo cada vez que tenías 2 décimas te daban una aspirina con azúcar y te daban un libro. Y lo que han hecho por la lectura, todo este mundo de revistas, efectivamente, de tebeos, de álbumes, de cromos, en los que uno aprendía a leer.
cómics y revistas menos. O sea, recuerdo, y seguramente a lo mejor de las revistas de aquellos años que se llamaban Chicos, o incluso sé que había alguna que se llamaba Flechas y Pelayos, muy remotamente tengo algún recuerdo, pero no era algo que frecuentase tanto. No he sido tanto lector de cómics. Da un poco vergüenza decirlo ahora, que están tan de moda, pero yo no puedo decir que realmente me haya leyendo nutrido, a Galdós, leyendo los episodios nacionales de Galdós, tampoco de ese tipo de cosas. Sería confundir si yo dijese que era Roberto Alcázar y Pedrín lo que me gustaba, porque seguro que alguna revista de aquellas leí, pero no tanto. La verdad es que entrado en el bachiller, enseguida entendí todo lo que el papel que los libros cumplían y que las ideas tenían en lo que era la evolución de la vida y de la historia, y me veo enseguida leyendo, casi como tratando de ilustrar lo que nos enseñaban en las clases de literatura. Me veo leyendo en el bachiller, por ejemplo, Azorín, que casi lo tomábamos como modelo para escribir, porque o muchísimo, claro, a un muchacho, a un casi niño en un colegio de jesuitas, de repente el descubrimiento de Ortega o de Unamuno, realmente esas fueron mis lecturas en el bachiller, acompañadas, como estaba diciendo, de esos libros un poquito más en el pasado, y enseguida seguramente algo ligado con las influencias francesas, seguramente casi al fin del bachiller es cuando leo a Camus, o cuando empiezo a entender que hay todo ese mundo rebelde que no era todavía el nuestro, pero que entendía también desde dónde estaba. Me encanta Rafael Moneo porque se ha saltado las 3 siguientes preguntas que tenía, donde hablaba de ese juego del bachillerato, donde escribían como Azorín, por favor, que no nos manden escribir como Unamuno, que es mucho más complicado y más lío, y luego ese deslumbramiento, efectivamente, de Sartre, Camus y de la poesía, porque una parte importante de la biblioteca que ahora vamos a ver de Rafael Moneo, vamos a verlo ya, si les parece. Seguimos, por favor, viendo algunas de los rincones de la biblioteca de Rafael Moneo. Este es el rincón de la poesía. Hay mucha poesía en estos estantes de Rafael Moneo. He sacado 3 fotografías perfectamente ordenados, los lomos, como ven, airosos en estos estantes, y ahí, entre esos libros, está, por ejemplo, Machado, uno de sus favoritos, Ángel González, Gil de Viedma, que no son malas elecciones, como pueden ustedes saber, y un libro que me dijo que fue especial para su conocimiento, para entrar en la poesía, que fue esa antología de Gerardo Diego, del que me encantó porque eligió un adjetivo que creo que define a Diego perfectamente. Dijo, Rafael Moneo dice, Gerardo Diego, que era siempre tan pulcro, y me encantó porque es verdad que siempre sale en todas las fotografías otra cosa, ¿no? Gerardo Diego, pero pulcrísimo, ¿no? La poesía en casa y en la biblioteca de Rafael Moneo, ¿es importante? Bueno, Jesús, creo que exagera. Me gustaría muchísimo presentarme ante una audiencia como esta, como un lector, no sé, intenso de poesía. Siempre le he prestado atención porque lo que he sido sobre todo, y lo que es mi biblioteca, es una biblioteca dispersa y que refleja curiosidad. Y es verdad que la poesía, que no puedo decir que sea en absoluto un experto, hay algunos asuntos que conozco un poco más. La poesía la he seguido, y es verdad que la he seguido hablando de libros así importantes o que te han introducido en un determinado campo. Pues sí, es forzoso que reconozca que la antología de Gerardo Diego me abrió las puertas de todo lo que eran los poetas del 27. Creo que la vi por primera vez en casa de una hermana de mi madre aquí en Madrid,
pero desde entonces, bueno, he tenido, o han estado muy presentes muchos de aquellos poetas, y después se ha ido extendido con otros, y todavía de vez en cuando pues leo algún libro de algún poeta vivo o de algún poeta contemporáneo, digamos que incitado por lo que son las lecturas de las críticas de poesía, los periódicos. Pero no me atrevería a decir que la poesía es exactamente el campo de lectura en el que es más bien, bueno, no digo tanto una distracción, dando a la palabra el sentido más valioso. Me encanta ese sentido valioso de la palabra. Bueno, su campo de actuación, ahora vamos a verlo, es el campo. Bueno, esta es la biblioteca. ¿Cómo ve uno la biblioteca en las fotografías aquí delante de un auditorio? Hay una cierta sensación de intimidad, iba a decir violada, por Dios, no es la palabra que quería utilizar. Esta es la biblioteca de Rafael Moneo y digo que este es su campo de actuación, ahora vamos a verlo, pero desde luego es muy modesto respecto de la poesía, porque sí tiene al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 baldas completas llenas de libros de poesía. El campo de actuación en general es la historia del arte, la arquitectura en el más amplio sentido de la palabra, el urbanismo, la antigua Roma y Grecia, así a grandes rasgos, ¿sí? Sí. Sí. No sé, siento a lo mejor, claro, esta no es una conversación preparada, como pueden comprender, pero el día que nos conocimos, Jesús y yo, algunos de los asuntos que aparecerán hoy, seguro que hablamos y fueron cuestiones con las que ya nos encontramos. Hombre, lo que acaba de decir Jesús me llevaría a... ¿Cómo veo yo mi biblioteca? Pues verdaderamente la veo acompañando mucho mi vida. No es por casualidad que hemos empezado pensando en escritores a medida que uno los ha ido leyendo, hasta el punto de que planteándome, y esto mi mujer, que espero que esté en la sala, me lo habrá oído decir muchas otras veces, algo que yo juzgo importante en una biblioteca es el orden. El orden y el orden me cuesta mucho aceptar que el orden es un orden sistemático por asuntos o por temas. Es verdad que si veo otra vez esta biblioteca, sí, allí hay cuestiones de historia, ahí está Roma y Grecia, un poquito hay algunos libros de economía, la biblioteca en realidad hay una, no sé, Oiza, el arquitecto, decía una cosa con la que yo en parte, o que me gustaría estar de acuerdo con él, y es que una biblioteca al final el mejor modo de ordenarla era ordenarla casi siguiendo el momento y los años en que has comprado los libros. Ajá. Esta biblioteca está un poco ordenada así, o sea, toda esta primera parte son los libros que recién terminada la carrera empiezo a estar más interesado por la crítica del arte, los tratadistas de estética y de teoría de la arquitectura, y todos esos se van poniendo por ahí. Es cierto que al final, no sé, asuntos más claros como las guías se van a otro rincón, o los libros antiguos también encuentran su rincón, pero me veo la biblioteca que manejo más, me gusta verla como una biblioteca que va reconociendo lo que han sido mis intereses, y todavía ese orden cabe advertir en esta, bueno, esta biblioteca es la biblioteca más difusa y hasta cierto punto, este lienzo, ajá, y hasta cierto punto la más personal. Luego, claro, los libros que son claramente monografías de arquitectura, o los libros que son claramente novela o historia, pertenecen, las novelas puede uno llegar a ordenarlas, qué sé yo,
simplemente Sí. alfabéticamente, pero eso no es un orden. Me gusta más este otro orden que acabo de describir ahora, que está aquí y no está, sin embargo, cuando las novelas las puedes ordenar, o los libros de historia los puedes ordenar más claramente. Pero me gusta esta manera de ordenar la biblioteca, donde, claro, es una especie de cronología, de diario, de agenda, donde se refleja gran parte de la propia vida. Ignacio Martínez de Pisón, el escritor catalán, que si no lo conocen se lo recomiendo vivamente, ordenaba de esta manera también, y decía, a veces uno tenía problemas porque tenía que recordar si en verano había leído antes que el otoño. Pero al final los encuentras. No, porque su mujer hizo un curso de biblioteconomía y entonces se lo ordenó todo por alfabético y ya no encuentra nada. Y dice, por Dios. Pero por cierto, por hacer una cuña de la conversación del otro día, no encontramos el libro es mi última pregunta. de Claudio Guillén. Sí. Y hoy se me ha olvidado traerlo porque lo encontré. Y además con una dedicatoria muy bonita. O sea que nos ha desvelado el final de la conversación, pero no se vayan, por favor, a ver si hemos hecho aquí un spoiler que se dice ahora, luego nos confirma ese hallazgo, porque nos quedamos los dos desazonados con esa pérdida, no encontraba un libro estaba. Me fui desazonado. Se me ha olvidado, se me ha pasado, y lo siento muchísimo, es lo que debía haber traído hoy. Para nada, ese libro. No se preocupe. ¿Qué le estaba contando? Bueno, lo de ordenar por esto. Hay dos tipos de lectores y, por tanto, dos tipos de bibliotecas. Estos lectores y, por tanto, bibliotecarios extremadamente ordenados, muy rigurosos, donde no tienen más que libros, los lomos de los libros con frecuencia alineados con los bordes de los estantes, y hay otro tipo de lectores, a los que pertenezco yo, por ejemplo, y don Rafael también, que nos encanta que los libros compartan sitio en los estantes con fotografías, recuerdos, papelitos, dibujos, objetos de todo tipo, cosas que le regalan a uno, una foto antigua, una campanilla que se compró no sé dónde, 20 cuadros, firmas, o este dibujo que se nos cayó y que dijo, yo fui rápido a recogerlo y tal, dice, es de mi nieto, que no le pase nada, por favor, al dibujo. Tiene un nieto que dibuja un rato bien, de todas maneras, dibujo, lo que no se ha dado cuenta Jesús es de que es el caballo de Troya. ¿Cómo que no me he dado cuenta, por favor? Claro que me he dado cuenta. Lo que pasa es que le estaba dejando hueco para que presumiera de nieto. Está naturalmente con los libros de Grecia, así que no ha podido encontrar mejor acomodo. Me encanta que esté el caballo de Troya, lógicamente, entre los libros de Grecia, como es natural. En esta biblioteca hay dos detalles que demuestran que estamos viendo una biblioteca de verdad, una biblioteca vivida, porque siempre uno sospecha y, oye, ¿no habrá estado todo el fin de semana aquí una cuadrilla ordenando los libros? Y hay dos detalles que siempre denotan la lectura, que son los montones. He visitado cerca de 60 bibliotecas de escritores y en todas hay siempre un montón en alguna parte. Un rincón, un lugar detrás del sofá, una esquina ahí escondida, donde uno acaba amontonando los libros en espera de encontrar ese tiempo que nunca llega para ordenarlos, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno... ¿qué le vamos a hacer? También los libros, volvemos otra vez al orden de la biblioteca, también he oído de alguien que recomendaba no tener más de 100 libros en su casa o más de 1000 libros en su casa y que cada nuevo libro, digamos, arrojase a los infiernos a otro, o sea, todo un libro nuevo. No es mi caso, no me he atrevido todavía a despojarme y entonces... Algunos de los libros que hay por ahí, en esos montones, seguramente están condenados o están castigados por no haber encontrado tan claramente a dónde tienen que ir. Procuro mirarlos y verlos todos, o sea, no voy a decir, sobre todo ahora en un momento en que, por ejemplo, hablando de la historia del arte, pues claro, en tiempos pasados, alguien que escribía sobre la historia del arte o estética, al final trataba de ofrecer sus reflexiones en lo que era un libro. Hoy, mucha de la historia del arte se hace a través de los catálogos de las exposiciones. Los catálogos de las exposiciones acaban, claro,
es un, digamos, esfuerzo el acercarte a una, o ver la historia del arte a través de toda esta serie de catálogos, que son en general los que se van quedando ahora por estos rincones, concretamente por ese rincón que estamos viendo ahora. De todos modos, procuro ojear y leer, no sé, por ejemplo, ya por hablar de lecturas, bueno, pues seguramente seré de los pocos que ha leído el prólogo al libro, bueno, los artículos del libro de Loto, ¿no? De Lorenzo Loto, y me resulta difícil ver la exposición sin haber leído bien y sin haber entendido bien quiénes son todos esos personajes a quienes retrata Loto. Retrata, efectivamente. Es una biblioteca de lector, no se engañen, es una biblioteca de libros usados, de libros consultados, de libros que se cruzan entre ellos, pero no sé si en algún momento me vio cara de decepción, no creo, porque a mí estos son los libros que me gustan, pero decía de vez en cuando, bueno, también tengo algún libro bueno, y como diciendo, estos son los normales, pero también tengo alguno bueno, y efectivamente nos enseñó esta preciosidad. Se titula De la perspectiva, el monitor. Seguro que lo leo mal y que lo digo mal porque no conozco el libro. Seguro que es historia de... Es un libro que merecería estar en esta casa. O sea, tenga cuidado con lo que dice en esta casa porque no es la primera vez que está ya notando que lo tiene es posible que esté, pero es un libro sobre la perspectiva del patriarca de Aquileia, que, digamos, fue el gran a quien consultó Palladio muchas de sus arquitecturas. Entonces, bueno, esto se corresponde también, en cierto modo, a mis años en América. Tenía y tengo un amigo librero y bueno, algunos de los libros buenos que tengo procede de esa... pero bueno... Pues era un libro precioso, apenas he sacado un par de... paramos otra vez, damos la luz, hacemos otro luego vemos más cosas de esta biblioteca. Librerías, ¿le gusta ir a librerías, don Rafael? ¿Acude con frecuencia a las librerías? ¿Tiene un librero de cabecera? Hombre, ¿Ha tenido...? He ido, pero debo reconocer que el nuevo modo de comprar libros, no sé, priva de la satisfacción de encontrarlos. Por ejemplo, hablando del último libro que he comprado, sirviéndome de esta entrada en Internet, claro, lo que era la fortuna de encontrar un libro en un rincón inesperado, hoy no hay rincones inesperados. A mí me quitaron en la estación de Barcelona, bajándome de un taxi, dejando la maleta, alguien se la llevó. Y ese libro llevaba entonces, esa maleta llevaba entonces un libro dedicado de Fernando Chueca que se llama El semblante de Madrid. Lo había perdido y teniendo que escribir algo sobre Madrid, pues ahora hace 8 o 10 meses, dije, bueno, a ver si esto es El semblante de Madrid. Entramos en Internet y efectivamente había 6 o 7 ofertas del semblante de Madrid. Compramos la que estaba en mejor estado y fue, bueno, debo decir que todavía me vi recompensado en esa fidelidad, porque compré la primera edición de la revista Occidente, un libro bonito para quien sea el amante de Madrid. Pero encuentro que algo pierde, ¿no? O ayer mismo he encargado un libro a Amazon que dices, bueno, lo voy a tener mañana pero verdaderamente eso te resta esa tentación física. En ese aspecto me siento parte de esa cultura presencial y me gusta ver los libros y realmente, porque es cierto que ahora es más difícil en Madrid encontrar dónde vas a comprar libros, pero en el momento que vas a comprar un libro determinado, vuelves a casa con 4 o 5, es verdad. Distintos más, pero y hay que agradecer a las librerías ese arco que se te abre cuando los libros están en las mesas y en las estanterías. Pero por eso, no sé, la compra
del libro sin verlo, encuentro que algo pierde, que solo está sometido y esclavo del confort. Vamos a hacer lo posible para que le hagan llegar un libro que se presenta esta semana, se llama La novela del buscador de libros, si hablo de memoria, de Juan Bonilla, donde habla de su permanente aventura, de cómo ha dedicado su vida a buscar libros y a dejarse encontrar por ellos. Habla de esas librerías donde uno entra buscando una cosa y al final encuentra 5 que ni siquiera sabía que buscaba, ¿no? Es la magia siempre de las librerías. Le voy a decir que se lo manden. Libros sobre arte. Siempre ha tenido, nos contaba al principio, una relación muy especial, muy emotiva, con mucha energía, muy fuerte con la pintura, con el mundo del arte. Me contó que dibujaba muy bien Rafael Moneo, más allá de lo que se requiere a un arquitecto. Pues sí, yo me inicié a la pintura porque pintaba un retrato de mis padres, uno de mi padre y otro de mi madre, un pintor local que se llama César Muñoz Sola. Estamos hablando de 1948, 47, 48, cuando yo tenía 10, 11 años. Y entonces realmente vi cómo procedía un pintor y enseguida intenté hacer lo que yo veía que aquel pintor estaba haciendo con los retratos de mis padres. Y recuerdo que la primera cosa que copié era un cuadrito pequeño de Van Gogh, de un ciprés y un campo de trigo, que está todavía en nuestra casa de Tudela, en la casa de mis padres en Tudela. Con eso me inicié a la pintura y realmente en todo el bachiller me veo haciendo muchas cosas, pero pensando que, digamos, el vehículo o el camino para conectarme con esa vida intelectual que tanto me atraía era la pintura. Entonces, bueno, mis padres venían a Madrid con frecuencia y tuve la suerte de conectar con don Daniel Vázquez Díaz, y entonces cuando mis padres venían a Madrid, yo venía con ellos, de trabajar también en su estudio, de coincidir allí con Cristino de Vera, con Rafael Canogar, con Ramón Etayo, gentes que luego, cuando el año 54 vengo a Madrid a estudiar arquitectura, pues me introducen casi inmediatamente, es decir, seguramente la primera exposición de arte abstracto que hace Rafael Canogar es en la sala de Fernando Fe, en la Puerta del Sol, en el año 55, 54, 55, 56. Entonces me encuentro verdaderamente muy próximo a todos ellos. Yo dejo entonces de pintar, he tenido que dibujar continuamente por mi profesión y de seguir atento. Luego, atento a ella, atento al dibujo. Luego este contacto con pintores se robustece, habiendo seguido durante toda mi carrera, que va del año 54 al 61 en Madrid, y también a través de esos contactos estoy próximo a las gentes del Paso, también porque el Paso conectaba con los arquitectos y ya era una pintura distinta a esa pintura en la que yo me había iniciado. Pero luego es cuando vamos a Roma, el año 63, cuando vuelvo a conectar con la pintura de un modo más firme, a través de coincidir en Roma con Isabel Quintanilla, Paco López Hernández, Alcorlo, Zarco, Agustín de Celis, y bueno, digamos que me he vuelto siempre envuelto en pintura y he seguido manteniendo esa afición. También darse cuenta que, claro, mucha de la crítica arquitectónica y de la crítica arquitectónica, muchos historiadores del arte y de la arquitectura ven de todo el mundo de las artes plásticas como un continuo y entonces establecer de qué modo
no sé de qué modo los pintores del Renacimiento están próximos a Brunelleschi, de qué modo Uccello o Piero della Francesca se parecen a la figuratividad de los arquitectos está ya anticipada por los pintores. De hecho, en la arquitectura moderna también ha ocurrido algo así. Entonces, lo que en un momento de mi vida era más una afición personal desinteresada, esta, digamos, continua atracción por la pintura también tiene que ver por mi condición de persona que reflexiona acerca de la arquitectura y que tiene que pedir prestado también armas a la pintura. A los grandes. Es curioso, es verdad, esta relación que tienen algunos trabajos aparentemente ajenos al mundo del arte y de la literatura, pero que tienen mucha conexión. La arquitectura muy relacionada siempre, los arquitectos muy relacionados siempre con el mundo del arte, la literatura, los periodistas, evidentemente, pero también los médicos, esa parte humanista que tiene la medicina. Hay cantidad de médicos escritores, cantidad de médicos que pintan o que tal. Los ingenieros, de repente, está toda la literatura contemporánea joven llena de ingenieros. Zafón es ingeniero, Fernández Mayo es físico, es decir, que estos mundos tan separados que pensamos al final confluyen de una manera muchas veces mágica. No sé si debiera llevarle la contraria a Jesús. Por favor, está usted en su tarde, el invitado. No veo yo tan claro que hoy, concretamente, los médicos estén tan presentes en el mundo literario. Hoy no sé, pero han estado... Si piensa, no sé, en lo que eran los médicos cuando yo llegué a Madrid, sí, cuando estaba Marañón, o estaba Rob Carvalho, o estaba Casas, todos ellos eran escritores. Bueno, Baroja yo no lo tendría por médico. ¿Verdad? Bueno, tenía carnet, vaya usted a fiarse, efectivamente, pero bueno, hacerle a lo mejor una curilla o algo así que como profesionales en ese aspecto, sí. Y hablamos el otro día un poco más, y no sé si tiene usted también preparadas la cuestión Benet. Sí, lo tengo aquí. Un momento que estamos a punto de... Pero si quiere nos anticipamos, no hay ningún problema, somos muy flexibles. No, pero como ha mencionado... Benet ingeniero, recuerda. Como ha mencionado a los ingenieros, sí. Pues claro, efectivamente, el ingeniero por antonomasia convertido en escritor hoy es Benet. Es Juan Benet. No sé, que eso los italianos lo anticiparon antes, ¿no? Claro. Carlo Emilio Gada, por ejemplo, era también ingeniero, pero no tanto en España. Vamos, sí, a no ser que diría Benet si lo equiparamos a Echegaray también, ¿no? Porque Echegaray era también ingeniero de caminos. Pues retiro el comentario, don Rafael, no nos metamos en ese lío y tal. Quería decir, no se vayan porque vamos a hablar de Benet en breve. Estamos por aquí y es un poco que me resultó muy divertido lo que nos contó de Benet, pero tenemos que esperar un poquito porque volvemos, si le parece, a la biblioteca para visitar otro de los lugares donde tiene los libros. Esta es la parte baja de la casa, yo no sé si decir que es el sótano, está hasta arriba de libros y hasta arriba de premios. Se lo hice notar, me dijo, bueno, aquí encima de las estanterías tengo los premios. Bueno, no se pueden ustedes imaginar el panorama de premios que tiene que poner estanterías solo para acoger los premios que tiene. Yo le felicité, digo, pues anda que no tiene premios. Don Rafael me dice, bueno, modestamente los tengo todos o casi todos, me dijo. Ahí están castigados. Bueno, ahí los tiene, efectivamente. En casa no hay... A mí me da vergüenza, en casa no hay un medallero, ni tan siquiera están los diplomas que pudieran forrar paredes, cosa que es cierto, no sé si supone por mi parte un cierto orgulloso desdén, porque si uno va al estudio de arquitectos más importantes que uno, si uno va a casa de Frank Gehry, por ejemplo, pues se encuentran las paredes llenas de todos esos diplomas, que en mi caso están metidos todos en una carpeta, no hay una sola. Estos de aquí
son cachivaches. Ahí los tienes, pobres, joder. Bueno, tiene los premios aquí en esta bueno, parte baja de la casa, donde está, como ven, llena de libros de esos mundos que le interesan a don Rafael Moneo. Tiene que ver con, hay libros de arquitectura, urbanismo, arte. Me voy a atrever a decir otra cosa también, Jesús. No, yo veo mi biblioteca y mis libros más hermosos de lo que estoy viéndolos ahora en estas fotos. Hemos puesto un filtrito de Instagram que siempre da muy buen resultado, pero... No, de haberlo sabido, a lo mejor hubiéramos debido hacer fotos que hubieran verdaderamente permitido a la audiencia verme de verdad. Qué papel en términos no sé, de acompañarme, en términos de decoro, acompañarme en mi vida, porque ahora... Esto que están viendo ahí ahora es, bueno, nosotros vivimos, en este sótano estuvo mi estudio hasta el año 90, y entonces lo que es ahora esa biblioteca corrida, que está dedicada a monografías de arquitectos, estaban los tableros, donde había entonces trabajando 6 personas, y al otro lado estaba mi despacho y la sala de reuniones. Entonces se ha transformado en una biblioteca que efectivamente ha necesitado macizarse con esas estanterías en medio. En el fondo es un almacenaje de libros que, de haber dispuesto de un espacio más... Al final los libros sí. son... Dice que ocupan, que me da tienen temor mucha presencia, usar ¿no? la palabra, pero son invasivos. O sea, al final yo no he tenido más remedio que transformar esto en ese almacén que casi parece eso de ropavejero, vamos, de alguien. Por favor. Está ordenadísimo, bueno, como ven. Mira qué foto más bonita. Me van a hacer fotógrafo de cámara de esto de las bibliotecas. Voy a ir a las casas a que los propios propietarios descubran la curiosidad de sus bibliotecas. Este es otro lugar, otra esquina de esta biblioteca que se nota leída, con libros a veces cruzados, puestos encima de las estanterías. Este que es, no sé si es un lugar de trabajo, descubrí ahí ese cuaderno, esos bolígrafos, hemos visto que escribe mucho a mano. Me dijo en otro momento también, don Rafael, que había tenido que escribir mucho. Me ha tocado escribir mucho, me dijo en un momento y lo anoté. Pues yo creo que sí. O sea, en este momento, sí, me gustaría ver qué es de lo que he escrito, de aquello que a lo mejor puede o merece la pena presentarse de manera un poco más ordenada, y de hecho una de las próximas tareas será el preparar, dar un poquito, sí, preparar las clases, no sé, las presentaciones, ajá, los prólogos de libros que me ha tocado hacer, realmente las memorias de proyectos. Yo creo que a lo mejor he escrito demasiado. No creo. Hay un libro, por cierto, no lo busquen porque acabo de llevarme el último de la librería aneja a este lugar, que se titula La vida de los edificios. Lo pedí acantilado, se lo comenté para que me lo mandaran y quería haberlo ojeado, pero no me ha llegado y lo acabo de comprar, y me parece un libro precioso, La vida de los edificios y sus secretos, y estas cosas siempre tan singulares, estas miradas que nos enfrentan a lugares y cosas que no sabemos mirar. Se lo recomiendo. Pasábamos también cerca de este lugar, por este otro lugar, y me dijo, mire, esta silla, vamos, me dijo mira, porque hasta hace nada nos tratábamos de tú, pero como estamos aquí en público nos hemos cambiado el tratamiento, siquiera momentáneamente. Y me encantó porque es una silla que diseñó en el año 60 y poco, me contó. 61, sí, 60, 61, sí. Y me encanta que la tenga en casa, que la tenga tan cuidada, que lo mencionara cuando pasamos y me habló de ella. Pero ya voy a decir algo a propósito de esta silla. Esta silla claro, fue primer premio en un concurso del Ministerio de la Vivienda para casas baratas o viviendas económicas. Y es un mueble que trata un poco de aludir a la posibilidad de industrializar el mueble, transformando el asiento
y el respaldo en una pieza mecanizada de madera laminada. Y esta silla iba con esa mesa y efectivamente ganó el primer premio y solo se hicieron estos prototipos. Al final resultó que realmente lo que a mí me hubiera gustado que fuese una silla industrializable no lo fue y se quedó así. Se publicó en un libro dedicado a los trabajos que yo he hecho de diseño y el año pasado, hace 2 años ya, Hermès, que tiene una línea de muebles así, pues se mostró interesado por esta silla y por otra silla que a lo mejor vemos en alguna de las fotos de casa. Y ha hecho una edición de estos muebles, pero verdaderamente tan caros que en lugar de estar que no tienen que ver con las casas populares, donde estarán, será a lo mejor en la galería de algún coleccionista. Pues esta era la silla en cuestión, me encantó encontrarnos con ella. Luego vamos a hablar un poco del vino. Hemos venido a hablar de libros, son salidas colaterales. Luego hablamos un poco del vino, porque pasamos por delante de este botellero, luego nos contará de su afición y su mundo del vino, que tiene que ver con el vino, y subimos a su dormitorio. Salimos, por cierto, me hizo mucha gracia en ese espejo cóncavo convexo, yo siempre me he liado, que tiene a mano izquierda. Salgo yo haciendo la foto y sale don Rafael, que estaba buscando algo en un mueble que había enfrente, y esa es la mesilla de los lectores, ese montón discreto, en este caso, de libros que tiene don Rafael, porque es ordenado leyendo, es desordenado leyendo. Rafael Moneo lee muchas cosas al tiempo. Al principio nos decía, lo he apuntado aquí, a ver si lo encuentro, que es disperso, decía, soy un lector disperso, caprichoso, curioso, decía. ¿Y cómo lee? ¿Lee muchas cosas al tiempo? ¿Lee un solo libro? ¿Cómo es? Bueno, no sé, o sea, la lectura de los 2 últimos libros, así con más fondo, digamos, y ha sido una lectura interesada este verano, una lectura de una biografía de Eliot, de T.S. Eliot, y un libro de Steiner sobre detrás de Babel, que se refiere a la traducción. Esos libros que en algún momento capturan por completo mi interés y pienso que pueden ayudarme a expresar mejor lo que en algún campo de la crítica de la arquitectura me interesa, realmente los leo con toda la atención del mundo. El libro que usted ve ahí es una novela, pero al mismo tiempo, efectivamente, hay alguna novela, muchos periódicos, la verdad es que no soy lector de un solo libro, son varias cosas las que hay de vez. También como me toca viajar, pues indudablemente hay lecturas más ligeras. No sé, la última novela, por ejemplo, que he leído en este momento, fíjese que es La Uruguaya. Pero Pedro Mayral se llama. Pero bueno, no sé si realmente repetiré otro libro del mismo autor, pero bueno, quiero decirle que en ese aspecto, en un viaje puedo encontrarme con algún libro que me tiente y que se lea de un tirón. Me contó que le gustaba mucho viajar, leer de viaje, que leía muchísimo viajando en los aeropuertos, en los aviones, en los hoteles, cuando uno viaja. Y me contó también que le gustaba mucho leer sobre las ciudades que visita, donde tiene que ir, sí, intenta saber. Que eso es también obligado, me parece. O sea, el viaje, no sé, uno trata de apoderarse de las cosas que conoce, y de decir apoderarse, quiero decir, de saber más de las cosas que conoce. O sea, si uno va a una ciudad, no sé, ser capaz de entender el significado
que tiene un barrio o un poco algo más acerca de la historia de los monumentos es absolutamente preciso, y en ese hay mucho libro y mucha lectura, digamos, centrada alrededor de ciudades. Realmente la arquitectura se produce, o entiendo que la arquitectura se produce tanto en estricta continuidad de la ciudad que no llego a ver, no llego a poder separar bien arquitectura y ciudad. De hecho, esa sería una de las reflexiones últimas o más definitivas que me tocaría hacer. La crítica de la arquitectura contemporánea pues ha hecho mucho hincapié en identificar y ver los edificios como objetos. Yo me resisto a ver los edificios como objetos, en esa voluntad, en cierto modo, de levantar de categoría el edificio y hacerlo próximo a la obra de arte. Esa objetualización me parece que olvida cuánto el edificio hay que no ya enmarcarlo en la ciudad, sino que está continuamente haciendo ciudad, y que toda construcción nueva, digamos, es una contribución a esa máquina más amplia y que nos comprenda a todos, que es la ciudad. Siendo como soy, realmente no es me quedo corto si dijera que solo admiro a las ciudades. Es que realmente no sé si hay muchas mejores expresiones de lo que es el paso del hombre sobre la tierra que la construcción de la ciudad. Y viéndolo así, pues indudablemente las ciudades tienen efectivamente también mi biblioteca, pero eso es más fácil también de ordenar. Las ciudades están más o menos ordenadas alfabéticamente. Interesante. No le he querido interrumpir, primero porque es la tarde donde usted, por supuesto, puede hablar, y porque es tan interesante y tan bonito. Me estaba encantando oírselo explicar, esa manera de ver los edificios como parte de un todo mucho más amplio y una pieza de un secreto engranaje que nos comprende a todos, ¿no? En esta estantería que vamos a ver ahora, en algún lugar hay un libro de Óscar Tusquets, se titula Dios lo ve, que es un libro que elogié porque cuando lo leí me quedé absolutamente deslumbrado. Habla Óscar Tusquets, corríjame si lo explico mal, de estas construcciones de la antigua Grecia donde estaban hechas para que Dios lo viera, es decir, no se trabajaba a escala, suponiendo que un visitante iba a verlo desde abajo y por tanto se trabajaba en perspectiva, sino que se trabajaba al nivel, digo, porque Dios lo veía. Porque realmente esto me obliga a entrar una cuña acerca de Óscar Tusquets. ¿Es una cuña buena o nos vamos a meter en un lío? Buena, bueno, pues bendito sea Dios. Adelante, completamente buena, pero un poquito para que la audiencia sitúe más claramente cómo voy a volver al libro que me ha citado. Sí, tenemos que hablar de Benet, que no se nos olvide. Pero que voy a volver al libro que me ha citado. Y es que, bueno, Óscar es 4 años más joven que yo, pero cuando Óscar emergió en el panorama arquitectónico español desde Cataluña, pues realmente fue, el niño más malo y más provocador. Más enfante, y entonces digamos que se convirtió en el azote de quienes en realidad estábamos buscando, no sé, el rescate de una modernidad que se había perdido. Enseguida, Óscar, y en eso a lo mejor hubiera que aludir a Venturi, que fue quien lo introdujo, se convirtió en el defensor de una arquitectura más libre y distinta de la que está tan estrictamente ordenada desde los criterios de la modernidad. Y entonces, esta
persona con esa voluntad tan estricta de provocador, a medida que se ha ido haciendo mayor, ha ido adquiriendo una visión muy distinta, o sea, hasta el extremo de que efectivamente todo lo que suena a modernidad lo ve con recelo y en su lugar, digamos, se recrea en reflexiones como estas, de decir, la buena arquitectura no va más allá, digamos, de los afanes de los arquitectos, y la buenísima arquitectura, digamos, es tan intensa, estoy resistiéndome a usar la palabra perfecta, pero es tan completa que efectivamente está llamada a tolerar la visión de Dios, y eso es el modo en el que él, entonces, bueno, como escritor es lo que dice, o sea que realmente el que se acerque a Óscar Tusquets como escritor ve la otra cara de la moneda, la otra cara de la moneda en la que ha devenido un muchacho que el año 65, cuando irrumpió en la arquitectura española, era otra completa cosa, pero los libros se leen muy bien, los libros de Óscar, ¿no? Sí, no, la verdad que yo, como absoluto profano que soy en la materia, fue un libro que me gustó porque sí que es esa mirada en la que nunca has reparado y que sí te hace aprender a mirar de otra manera. Tengo fama en esta casa, no sé si por esto me llamarán o por algún mérito añadido, de siempre acabar a la hora, pues, vamos, no sé si soy el único, pero con las horarias, los de la radio tenemos estos afanes. Nos quedan 8 minutos, terminaremos 6:15 porque hemos empezado un poquito más tarde, porque luego tienen lo del streaming, bueno, y sobre todo que somos muy rigurosos con el tiempo. Nos paseamos rápidamente por esta otra biblioteca que tiene en la parte alta de la casa, y ya me he perdido, creo que es la tercera o la cuarta que visitábamos. Aquí está la novela, aquí está la ficción, está ordenada por un orden alfabético casi originario, porque aquí al lado de, por ejemplo, de Beckett y Bolaño, de repente está Muñoz Molina, que se ha colado, no sé si es en esta diapositiva o en la siguiente, pero bueno, hay, ya digo, una especie de orden originario donde está Bolaño, Octavio Paz, Muñoz Molina, que no son malas lecturas, está Wolf, está Sebald, y le pregunté, no me acuerdo, ¿anota en los libros, Rafael Moneo, anota en los libros con lápiz, los subraya, tiene ex libris, hace suyos los libros? ¿En alguno de estos encontraríamos algún subrayado, por ejemplo? Sí, pero oscilo. O sea, en algunos momentos la obligación como docente me lleva a tratar de usar y de subrayar algo que pueda ser útil para transmitir una idea. Pero esa idea, digamos, otras veces el respeto al libro del bibliófilo me lleva a no tocarlo y mantenerlo íntegro, pero quizás los libros están manejados más o menos pensando en si van o no van a ser. Yo creo que aquellos libros que se han leído con más solo gusto, sin mi obligación de tener que pensar en pedagogo, están sin subrayar. Claro que sí. Benet, una balda completa de Benet. Creo que tiene otra balda completa de Benet Javier Marías y tal vez Félix de Azúa, aunque no lo aseguraría. Una balda completa de Benet. Cuéntenos por fin esto de Benet, cómo era este ingeniero que un día conoció, porque trabajaba en cubiertas y tejados, sí, con lo que era Benet además, fíjense, cubiertas y tejados, luego rápido lo convirtieron en cubiertas Imazov, donde encajaba muchísimo mejor, a que nombre alto y elegante, ¿no? Era Madrid, Zamora, Orense, Vigo. Era un tren, Imazov, por cierto. La compañía en la que trabajaba Juan Benet. Sí. Bueno, en realidad, digamos que tendría que la suerte de haber tratado y conocido a Juan Benet ha venido desde vertientes distintas o por caminos distintos. Un camino era, en cuanto uno coincidía con Juan Benet, que era también, como Óscar Tusquets, un polemista nato, pues si él sospechaba que había un arquitecto joven
al quien interesaba la modernidad, enseguida hablaba de don Fernando Chueca, de Fernando Chueca, que era Fernando Chueca Goitia, Goitia, que era primo suyo, y salía en su defensa, ¿no? Salía en su defensa y decir, bueno, vosotros decís todas estas cosas, pero realmente quien al final va hasta explicar bien lo que es la arquitectura es don Fernando Chueca. El siguiente punto de encuentro, y eso daba lugar para mucho, o sea, había mucha conversación. En torno a Fernando Chueca Goitia. Muchísima. Darse cuenta de Fernando Chueca hubiera podido ser uno de los personajes del libro de Madrid de Benet, un personaje más. Madrid hacia 1900. Sí, eso hubiera podido ser. El segundo punto, efectivamente, fue la coincidencia con Benet al hacer el Museo de Mérida, precisamente. Benet trabajaba entonces trabajaba bajo la protección de Pablo García Arenal, que era su jefe, y tenía en sus órdenes a un muy buen amigo mío, Alfio Martín Olarte. Y entonces el hecho de que Cubiertas hiciera el Museo de Mérida, pues dio ocasión a que 4, 5, 6 veces Benet se desplazase hasta Mérida, seguramente para tratar de conseguir alguna mejora en algún precio, porque en ese aspecto Juan tenía muy claro este conflicto entre constructores y arquitectos o ingenieros. Y la tercera ocasión de conocer mucho a Juan Benet pues fue a través del contacto con Rosa Regás, que en aquellos tiempos era muy buena amiga suya, y estábamos nosotros viviendo en Nueva York, y me veo haciendo un picnic con Rosa y Juan, Belén, mi mujer y mis hijas en el Central Park, y realmente me veo yendo a la conferencia de Juan Benet en Columbia, en la que verdaderamente yo no sé si llegamos a la docena de espectadores, de asistentes en estos. Sí. Siempre se quejó Benet de no tener un número elevado de lectores y coincide más o menos pero bueno, con la cifra. Realmente era luego, alguna noche cenando en casa, también con esta voluntad, con esa capacidad. No, Juan era una persona brillantísima, independiente hasta el extremo, digamos, de obligarle a una paradoja no siempre defendida con tantos argumentos. Vamos. Qué bien. Juan Benet, siempre me da mucha envidia cuando hablan de él. Félix de Azúa fue gran amigo suyo. Vicente Molina Foix también lo frecuentó, y hablan siempre de un personaje deslumbrante. Para todos ellos ha supuesto mucho más que para mí. Yo era un aficionado y como lector curioso que decía, pues efectivamente no dejaba de leer con mucho esfuerzo y con mucha, digamos, obstinación, lo que a mucha gente se les caía de las manos, pero sí que me parece haber leído casi toda la obra de Juan. Venía entrenado porque venía de leer a Ulises, y eso da mucho margen de obstinación cuando uno tiene que enfrentarse a otras lecturas. Terminamos muy rápidamente. Este lugar donde tenemos todas las enciclopedias que antes adjuntaban con los periódicos, lo tenemos ahí arriba. No sé. Jesús, me ha costado identificar ese rincón. Estaba arriba y... Bueno, ahora nos aclaramos, que no sé muy bien lo que nos quiere decir Miguel. No sé si les dice que lo tiene igual yo lo tengo igual en casa, por cierto, la estantería. Esta es de nuevo la bajada, este es el principio, y ahí era donde yo ahora muy teatralmente contaba que en esta visita final no encontramos ese libro de Claudio Guillén de quien estuvimos hablando, y le preguntaba yo muy teatral, ¿apareció ese libro de Claudio Guillén que saben desde el principio que apareció y que iba a haber traído porque lo ha contado nada más entrar? Bien es cierto que también me dijo de quién era esta escultura, quiso decírmelo. Eso es de Lucho Fontana. ¿Qué escultura más interesante? Y me dijo, pues es de Lucho Fontana. Ah, o sea que se ha acordado. Es una pieza rara porque al final
Lucho Fontana bueno, es menos conocido por estas fiestas. A mí me gustan muchísimo, ¿eh? No, estoy encantado de haber podido tenerla en casa. Y de recordarlo. Pues terminamos aquí. Le dije, póngase por favor, don Rafael, aquí en el sofá, delante de los libros, y le hice esta fotografía, que la verdad, para ser un fotógrafo principiante, no está mal, y ha gustado mucho en Facebook. Le subí ayer contando que hoy hablaríamos aquí de su biblioteca, y a todo el mundo le ha gustado mucho la fotografía. Podríamos estar hablando otro rato igual de largo y tampoco hablaríamos sino de una mínima parte de la biblioteca de Rafael Moneo y de la biblioteca de cualquiera, porque al final, si quieren, podemos ya dar las luces, es nuestra última diapositiva, porque al final efectivamente hay algo en las bibliotecas que tiene que ver con la vida, y al final una biblioteca es tan inabarcable y tan llena de recovecos como la propia vida. Un placer, don Rafael, pues en serio, gracias, un gusto la visita, fue amabilísimo conmigo y por tanto con esta casa. Un gusto haberle escuchado hablar y hasta cuando quiera volver a acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. ¿Has estado bien?